Bueno, vamos a empezar las actividades. Yo soy el doctor Ilgo Amá, responsable de la asignatura de diagnóstico por imágenes, médico radiólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue, jefe de servicio de radiología. Y realino como ustedes desde el pregrado, la especialidad y docente ya hace muchos años ya. Entonces, en primer lugar, quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Y como ustedes sabrán, también ustedes son el primer grupo que empieza con la valla 2019. Hasta este año, nuestra asignatura siempre ha sido anual. Desde tiempos ya, desde hace mucho, prácticamente al parecer desde que se inició la Facultad de Medicina, pero todo se renueva. Entonces, las autoridades, ¿no?, han creído conveniente y ya reducirlo, pues, a prácticamente un semestre. Y eso ha sido, como ustedes comprenderán, ha sido difícil reestructurar el sílabus que teníamos anual, reducirlo a un semestre. Seguramente el sílabus que se ha hecho con la colaboración de una profesora, la doctora Sánchez, va a perfeccionarse conforme pasen las clases. En este momento el sílabus está en la oficina de control, en la oficina de calidad de la universidad para perfeccionarlo. Seguramente nos devolverán para agregar o para modificar algunos detalles. Se les está entregando a los profesores y también a ustedes, los alumnos, un sílabus, diremos que seguramente va a hacérsele algún cambio, pero no en el fondo del sílabus. O sea, no en los temas de las asignaturas, sino más bien en la forma del sílabus. Entonces hay que tener un poquito de paciencia en esto. Pero sí, además se les ha entregado una calendarización de las clases. La calendarización de las clases sí no va a variar. En la fecha que la escuela nos pide que entreguemos las notas a fin de este semestre. A todos ustedes, estimados alumnos, tengo que, aparte de darles la bienvenida nuevamente, pedirle puntualidad y asistencia. La puntualidad es importantísimo, la asistencia también. Debo decirles que el 30% de inasistencias a cada segmento, por ejemplo, al primero o segundo a tercer segmento, inhabilita a rendir examen práctico y también al examen teórico, si es que ha faltado a la teoría o si es que ha faltado a la práctica. Y automáticamente tienen un 0. ¿Entienden? La asistencia es obligatoria. La asistencia va a ser tomado con los profesores de práctica y la asistencia de las teorías va a ser tomado con el profesor que hace la teoría, pero con el apoyo del delegado, el alumno, el colega de ustedes, el alumno Sánchez. Bien, entonces eso lo remarco en mayúscula, la asistencia es obligatoria. Y el delegado también con el profesor que hace la teoría deben encargarse de grabar las actividades
las actividades teóricas y las prácticas deben ser grabadas en este sistema Teams. Se le está entregando a todos los profesores un portafolio del profesor en el que están todas las actividades que se va a hacer, en el que están la relación de los alumnos, en el que están las rotaciones también. Debo decirles también a los alumnos que el libro diremos, de esta asignatura es el manual de Pedrosa. Debieran revisar, pues, tal vez el tratado de Pedrosa, ¿no? Que es el tratado de la biología, pero es con que tengan, pues, como libro de asignatura el manual de Pedrosa, es importante. O sea, tal vez en algún momento no venga alguna que otra pregunta de las teorías que se ha mencionado, o sea, de las diapositivas que ha puesto el profesor. Entonces, también tienen que revisar que puede venir del Pedrosa. Bien, entonces esto es importantísimo, estimados alumnos. Nosotros contamos con una plana de docentes con amplia experiencia, con mucha experiencia de nosotros, con muchos años atendiendo, pues, a nuestros alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Nuestro propósito es sacar de donde está a los alumnos de nuestra universidad. Como ustedes bien saben, estamos en el ranking, no estamos muy favorecidos. Eso depende exclusivamente de los alumnos, de que se salga de ahí. ¿Entiende? Y depende de los alumnos también y de nosotros los profesores, para controlarlos más, para hacer que estudien y específicamente para hacer que pasen de año o de semestre solamente los que saben, los que estudian. Los otros no deben pasar. La verdad es esa. Cualquier comunicación, yo estoy llano a hacerlo a través del delegado. Los jueves a la 1 de la tarde en punto. Hoy día nos hemos demorado 10 minutos para que los alumnos entren todos, pero en lo sucesivo no va a ser así. Se empieza a la 1 en punto de la tarde. Las prácticas en este tiempo de pandemia en el que estamos en forma remota, a cada grupo de alumnos que el delegado ya ha distribuido los va a coordinar, ¿no? Del sistema, de acuerdo a la disponibilidad de los alumnos y de acuerdo a la disponibilidad también del profesor. Eso coordinen bien con cada profesor. Hoy día, la clase inaugural lo va a dar la doctora Nelly Sánchez, que es profesora en nuestra universidad hace varios años y también con experiencia en otras universidades. Voy a invitar a algunos profesores, a todos los profesores que están, que les dirijan alguna palabra de bienvenida, con el fin de que los conozcan y sepan, pues, de quién se trata. En primer lugar, a la doctora María Valdivia. Doctora María Valdivia, si estuviera ahí, por favor, unas palabras de bienvenida a nuestros alumnos. Parece que no está. El doctor César Puerta, por favor. Sí está el doctor Puerta. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, sí, doctor, se escucha. Ya, a ver, ¿cómo estamos? Estamos acá, bueno, con el segundo grupo de semestral, como sabemos, estamos haciendo 2 promociones a la vez. Entonces, vamos a tener que coordinar bien con los delegados porque acomodar los horarios sin cruzarnos con
dos grupos distintos, ¿no? Es una nueva experiencia esto. Soy el doctor César Puerta, médico radiólogo del Hospital Rebagliati. O sea, la sede es el Hospital Rebagliati, la universidad es la Universidad Villarreal. O sea, la Universidad Villarreal tiene sedes hospitalarias. Trabajo actualmente en el servicio de tomografía y resonancia. Y bueno, ya tengo varios años en la docencia como presenciales y ahora en esta nueva aventura con el remoto, ¿no? Afortunadamente que como nuestro curso es de imagenología, las imágenes son la transcripción de lo que el paciente tiene y no lo ves a simple vista, sino lo ves en una placa o en un monitor. Entonces, se adecua mucho a la especialidad nuestra, ¿no? Entonces, se puede hacer mucho de la ayuda que le damos a todos, casi las especialidades. Casi todas las especialidades usan las imágenes para ayudar a su diagnóstico. Por eso se llama ayuda al diagnóstico, ¿no? Como también el laboratorio y otras pruebas de anatomía patológica que ayudan al diagnóstico. En nosotros sí es la bondad de las imágenes desde la radiografía hasta lo último que es el PET-CT, ¿no? Que es más nuevo incluso que la resonancia magnética, para explorar al paciente prácticamente sin tocarlo, sin abrirlo. O sea, antes para un estadiaje pues había que hasta que operar, ahora se ha hecho al mínimo con la gran ayuda de la imagenología, ¿no? Esa es nuestra especialidad. Entonces le damos la bienvenida, ya el delegado del grupo me buscará para coordinar cómo acomodamos las prácticas, ¿no? Estoy en eso también acomodar los espacios, ¿no? Donde tanto el grupo como el docente podamos estar el tiempo suficiente. Entonces, muchas gracias por la atención. Gracias, doctor Amaro. Gracias, doctor César Puerta. El doctor Darío Esteban se encontrará, por favor. Bueno, vamos a escuchar las palabras de la doctora Nelly Sánchez. Buenos días, alumnos. Buenos días, doctores. Doctor Amaro, doctor Puertas, doctora Berta, que están en este momento presentes. Darles la bienvenida a los alumnos. Decirles de que el curso de diagnóstico por imágenes es un curso muy importante que nos brinda, si bien nos brinda una ayuda diagnóstica, cada vez sigue desarrollándose más y más y más. Por lo tanto, es un curso que es muy importante para toda la carrera de médicos. Entonces, presten atención, aprendan, como siempre yo les digo a los alumnos, no aprendan para el examen, aprendan para su vida de médicos, porque lo que se lleven acá en las ciencias básicas les va a servir para toda su vida, toda su carrera. Y cuando ustedes estén en contacto con otros alumnos de otras universidades, ahí van a darse cuenta de si estudiaron o no estudiaron, si aprovecharon o no aprovecharon. Los docentes de esta cátedra enseñan en la mayoría de universidades particulares y es el mismo currículum que ustedes tienen. Entonces no tendrían por qué ustedes estar en menor nivel en el ranking que lo que están las universidades particulares. Tienen las mismas herramientas, tienen los mismos docentes. Entonces ya depende de ustedes que sepan aprovechar y que sepan poner a la Universidad Villarreal en el lugar donde debe estar. Porque los alumnos de la Universidad Villarreal, y eso hay que reconocerlo en todo lado, son mucho más estudiosos, mucho más empeñosos que de las otras universidades. El problema es que un gran grupo es el que hace que el ranking baje. Entonces, tratar de que ese grupo que no aprovecha lo que se les da o quiere pasar de años sin saber, muchas veces solamente copiando, por culpa de esos alumnos el ranking de la Villarreal baja. Entonces, jóvenes, estudien para sus vidas médicos, no para el examen. Me olvidé con la emoción de verlos a todos ustedes, me olvidé de presentarme. Yo soy la doctora Nelly Sánchez Horman,
actualmente jefe de departamento del Hospital de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Hipólito Unanue. Como les dije, les doy la bienvenida. Todos los docentes acá estamos dispuestos a ofrecer lo máximo que podamos para que ustedes aprendan diagnóstico por imágenes. Gracias y nuevamente la bienvenida y un abrazo a todos. Muy agradecido, doctora Anelis. Berta Rodríguez, algunas palabras para nuestros alumnos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escuchan, no? Sí, doctora. Bueno, es un honor esta tarde de saludarlos al doctor Ilgo Almagro, al doctor César Puerta, a la doctora Nelly Sánchez y los otros médicos que nos acompañan, y especialmente a nuestros nuevos alumnos que van a formar parte en este semestre de la cátedra. Y bueno, presentarme, soy la doctora Berta Rodríguez Dávila, pertenezco al Hospital Rebagliati, trabajo en la área de tomografía y resonancia, con varios años de experiencia tanto en la Universidad Villarreal como en otras universidades y más de 20 años trabajando en radiodiagnóstico. Darle la bienvenida a los alumnos de esta promoción, animarlos a que estudien. Esta especialidad es una especialidad muy interesante, fundamental en todas las especialidades, porque contribuyen todas las especialidades de una u otra forma. El área evolucionó bastante, mucho evolucionó en los últimos años. Desde los primeros años en la que se usaba solamente radiología, una radiografía, ha evolucionado con la ecografía, con la tomografía, con la resonancia, medicina nuclear. Por lo tanto, es bastante amplio esta especialidad. Y como médicos generales que van a ser al inicio, tienen que tener los conocimientos básicos en radiología. La radiología les va a permitir determinar su tratamiento en muchas circunstancias en las emergencias. Por ejemplo, para determinar una pérdida brusca de conocimiento hay que hacer una tomografía. Tienen que saber diferenciar entre lo que es una lesión isquémica, una lesión hemorrágica, porque es muy diferente el tratamiento. Y sumarme a lo que habló la doctora Nelly, en la que trató el tema de la posición que se encuentra la Universidad Villarreal. La Universidad Villarreal, si es bien cierto, no tiene una posición, creo que aceptable, con la que debería tener, porque tiene muy buenos alumnos. Es una gran proporción de los alumnos que contribuye a que baje este ranking. Los animo a que estudien, y como también dijo el doctor Amaro, no se va a pasar a los alumnos que no se presenten a las clases diarias, que no intervengan, ya al menos tendrán conocimiento. De repente yo no los apruebo, yo estoy jalando con 0,5, 0,7 a los que no se presenten, a los que no intervengan, porque por la culpa por la irresponsabilidad de estos alumnos, a veces el ranking de la universidad está decayendo, ¿ya? Vamos a tener que ser así drásticos, porque estas personas están perjudicando a la universidad. Se les da todo para que progresen, para que aprendan. Hay muy buenos alumnos, hay muy buenos alumnos, pero hay que ayudarlos. Entonces estamos dispuestos a ayudarlos a los que bien lo merezcan. La bienvenida va a que el curso está bien organizado, es altamente competente. Estamos dispuestos a darlo todo para que aprendan. Si ustedes nos exigen más, les damos más. Y dispuestos a las clases teóricas, las clases que están programadas en los sílabos. Y desearles la bienvenida y que saquen provecho de los cursos. Recuerden que imágenes, como les dije, tiene que ver con toda la especialidad. La especialidad que quieran hacer van a tener que ver imágenes.
Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por darme la oportunidad y a los alumnos también. Bueno, gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, creo que no hay más profesores, seguramente tienen el tiempo ocupado. Si quisiera decir algo el delegado Sánchez. Sí, más que todo, agradecerle por haber podido comunicarse y por ser tan comprensivo conmigo, a pesar que es mi primera vez que soy delegado. Y la verdad que espero bastante de la cátedra, ya que diagnóstico por imágenes siempre me ha dado una curiosidad inmensa de saber el por qué, ¿no? Cómo se da esta relación entre el primer diagnóstico y cómo se puede llegar a un diagnóstico certero por medio de la imagenología en sí. Y realmente espero que todos mis compañeros pongan de su parte y poder alzar realmente a la universidad, que realmente se merece un puesto más arriba que el que estamos en estos momentos, ¿no? Y poder sacar pecho, como se dice, y decir que somos villarrealinos de corazón. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias por las palabras. Bueno, agradecemos la presencia de los profesores que nos acompañan y también a los alumnos, ¿no? Que pongan en práctica lo que les hemos dado algunas indicaciones en este momento. Y voy a dejarles con la doctora Nelly Sánchez Horman para que nos dé la clase inaugural, para que les dé la clase inaugural a ustedes, estimados alumnos. Y cada delegado se va a comunicar seguramente con su profesora de práctica para ver los horarios de las prácticas. Eso es todo, jóvenes. Conmigo hasta cualquier momento. Los dejo con la doctora Nelly Sánchez. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, jóvenes, buenas tardes nuevamente. Hoy vamos a hacer la primera clase que se trata de generalidades de los métodos diagnósticos que se va a utilizar durante toda la carrera de médicos generales que van a hacer ustedes. El diagnóstico por imágenes no es una especialidad en la cual vemos nosotros placas radiográficas, vemos tomografías y simplemente lo diagnosticamos, no. Es una unidad médico-radiológica, es una unidad clínico-radiológica. Una sola imagen puede ser 50 cosas. A esa imagen, lo que nosotros lo llamamos patrón, tenemos que adicionarle el cuadro clínico. Entonces, toda imagen debe ir acompañada de un cuadro clínico, de un examen del paciente, un antecedente epidemiológico, de un antecedente fisiológico. Tiene que ir acompañado siempre, si no, seríamos fotógrafos y no médicos. Entonces, vamos a ver hoy día, voy a darles la primera clase de, como les decía, de los métodos diagnósticos, de la física básica, de los métodos que vamos a ir utilizando durante todo el curso y durante su carrera de médicos. De repente, en el transcurso de los años aparecerán nuevos métodos diagnósticos, pero hasta ahora los que existen, hasta el día de hoy, se los voy a presentar hoy día. Voy a apagar mi cámara para que tenga mayor la imagen, porque como son imágenes, a veces son pesadas las imágenes para pasar y a veces se desconectan. Entonces voy a apagar mi cámara para que no tenga tanta fuerza el internet y voy a dictarles la clase. Voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Ven bien la clase? ¿Escuchan bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Si por alguna casualidad se va la imagen, se va la voz, por favor avíseme, porque a veces mi internet baja un poco y nos malogra la exposición.
Entonces vamos a ver cuáles son los métodos que actualmente existen para el diagnóstico por imágenes. Tenemos en primer lugar la radiografía, que si bien es un método antiguo, este método todavía se sigue usando y nos va a servir, nos sirve mucho para un diagnóstico. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, en qué patologías lo usamos conforme vayamos avanzando en el curso. Cada órgano, cada sistema, cada aparato tiene diferente forma de evaluar. En algunos es más importante evaluarlos con un método diagnóstico, en el otro es más importante o es más sensible otro método. Entonces vamos a ver la radiografía, la tomografía espiral multicorte, lo que es el TEM, o también le llaman TAC, la ecografía, resonancia magnética, medicina nuclear, la tomografía por emisión de positrones y la densitometría ósea. Todos estos métodos utilizamos para el diagnóstico del paciente, para una ayuda del diagnóstico. Empezamos con la radiografía. La radiografía, el más antiguo de los métodos, que utiliza rayos X. Esta es una placa de tórax. Entonces, si bien ¿qué es los rayos X? Los rayos X es una forma de energía radiante que está constituido por ondas electromagnéticas de alta frecuencia, pero tienen una longitud de onda extremadamente corta, por lo tanto son invisibles para el ojo humano. Tienen la misma naturaleza de la luz, pero no son visibles porque la retina no es capaz de captar la frecuencia de estas ondas. Entonces, ¿cómo se creó este método? Miren lo antiguo que es. Este método, los rayos X, fueron descubiertos en el año 1895 por el físico William Conrad Roentgen. Esto lo hizo en Alemania, en un laboratorio de Instituto de Física, en el cual estuvo experimentando con un tubo de rayos catódicos cubierto con papel negro, un tubo al vacío, y un generador eléctrico. Al estar experimentando, se dio cuenta que de esto salía un haz de luz que era capaz de atravesar la materia. Y no solo de atravesar la materia, sino ser impregnadas en una placa radiográfica. Por favor, si alguien tiene su micrófono apagado, le agradecería que lo apague. Prendido, perdón, le agradecería que lo apague. Entonces, ¿cómo está formado un tubo de rayos X? Un tubo de rayos X está formado por un envolvente de vidrio. Este vidrio es al vacío, todo este sistema es al vacío, en el cual tiene dos filamentos. Tiene un cátodo, un filamento cátodo que es de alambre de tungsteno, que nos da unas ondas negativas, y está formado en el otro lado por un electrodo positivo, que es el ánodo. Entonces, el funcionamiento, cómo se generan estos rayos X, del cátodo, que es negativo, emite electrones. Estos electrones son acelerados mediante alta tensión, los cuales llegan al ánodo, que es positivo, pero este ánodo se encuentra frío, tiene un voltaje que está refrigerado. Al llegar al ánodo, son transformados en rayos X. Los electrones que se emiten en el cátodo chocan con el ánodo, al ser enfriados se transforman en rayos X. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de estos rayos X? Los rayos X se propagan en línea recta. Si ustedes están echados en una mesa de un equipo de rayos X, la línea de propagación de los rayos X de donde sale del tubo sale en forma recta.
pasa, choca con la parte del chasis y regresa nuevamente, es reflejado nuevamente en línea recta. La velocidad con que se propaga este rayos X es similar al de la luz. Tienen la propiedad de que ionizan el aire, o sea, se van a través del aire. Impresionan las películas radiográficas y pueden atravesar materiales opacos a la luz. ¿Cómo se forma la imagen? Como les mencioné, el tubo de rayos X emite un haz. Este haz, gracias a su capacidad de penetración, o sea, la imagen, los rayos X tienen una capacidad de penetrar el tejido, atraviesan el cuerpo humano. También son parcialmente absorbidos por los diferentes órganos. Es por eso que la radiación es tan dañina. Un paciente que recibe radiación, esa radiación no se va. Es por eso que todo lo que ustedes le apliquen al paciente durante el transcurso de su vida, esa radiación no la va a eliminar, se va a quedar absorbida. Al igual que el profesional que trabaja con radiación, toda la radiación que reciba va a quedar en su cuerpo. Este haz que atraviesa el cuerpo incide en una placa radiográfica ennegreciéndola de acuerdo a la cantidad de rayos X que recibe. Mientras mayor es la cantidad, más negra la da. Entonces, esta es la forma de obtención. Miren, el tubo de rayos X atraviesa del tubo de rayos X sale el haz de rayos, atraviesa el paciente y es impregnado en esta placa radiográfica que se encuentra en la parte baja del paciente, que se llama chasis. Entonces, ha existido y todavía sigue existiendo la radiología convencional, que es la radiografía en la cual se utilizaba placas radiográficas, las cuales se revelaban y se guardaban en un sobre. Actualmente existe la radiología digital. No todos los centros, no en todas las zonas donde ustedes van a estar o en este momento pueden estar de repente trabajando o practicando. Existen radiología digital. Esto es un poco nuevo, es caro, pero la mayoría de hospitales, por no decir casi todos, ya lo tienen. Entonces, la radiología digital es un conjunto de técnicas para obtener la imagen radiológica, las cuales esta imagen se impregna en una placa radiográfica, y es pasado a una computadora. Se impregna no en una placa, sí, es una placa radiográfica que posteriormente es leída y es pasada a una computadora. Es como si ustedes escanearan una imagen y la pasan a su computadora. Estando en la computadora, tienen la facilidad de esta imagen modificarla, esta imagen hacerla más nítida, agrandarla, achicarla, medirla, guardarla, que es importante. La guardan solamente en un disco, no hay necesidad de tener inmensas zonas donde están guardadas las placas que se llenan con hongos. La formación de la imagen es inmediata. Pueden informar a larga distancia. Al estar almacenadas en un disco, pueden ser, si se pierden esas placas, pueden ser duplicadas. Es como si ustedes tienen una foto digital, ¿no? Igualito. A la foto digital la pueden poner de colorcitos, le pueden cambiar los ojos, igualito acá. Es lo que se puede hacer con una imagen digital. Pero sus mayores ventajas es que se puede también leer a larga distancia. Si no fuera así, ahorita no podríamos, los que estamos haciendo trabajo virtual, no podríamos informar placas hasta de provincia.
Entonces, esa es otra ventaja. Ahora, ¿cuáles son las partes del equipo que ustedes van a, cuando entran a una sala de rayos X? ¿Qué es lo que van a ver? Este es un equipo de rayos X, esta es la mesa basculante, acá se echa el paciente, el tubo de rayos X. Este tubo puede movilizarse de un lado hacia otro, puede angularse dependiendo de la toma y puede también irse acá a la parte de costado de la mesa y la mesa pararse para tomar las placas de pie. En la parte de abajo de esta mesa existe un portachasis, en la cual se coloca el chasis y se coloca la placa radiográfica. Aquí mismo existe también una parrilla antidifusora o buki. Esta parrilla evita que la radiación se salga. Recuerden que la radiación que llega a algún sitio refleja. Entonces, acá está echado el paciente, le toman una placa. Si no hubiera esta parrilla antidifusora o lo que se llama buki, la radiación llega aquí y de aquí al chocar con la placa reflejaría acá, refleja en línea recta. Es lo que se llama la radiación secundaria, terciaria. Entonces, para eso ponen esta parrilla antidifusora. ¿Existe radiación? Sí, existe, pero es mínima lo que se está reflejando. Entonces, esta de acá es una pantalla intensificadora en la cual acá se coloca la placa radiográfica, se cierra, esto se llama chasis. La ventaja de la radiología digital es que las placas que se colocan acá no son placas que se velan, no son placas que se van a botar, son placas que nos ayudan para tomar la imagen. En cambio, con las placas de la radiología convencional, estas placas se velan si les llega luz. Entonces, esa es otra desventaja. Cuando nosotros tomamos, o sea, se solicita una radiografía de cualquier parte del cuerpo, el tecnólogo médico puede tomarlo en proyección frontal, lateral, en proyección oblicua, axial, semiaxial, tangencial. Estas son las proyecciones en las cuales se puede tomar la placa de rayos X. En este caso, por ejemplo, es una proyección frontal en póstero anterior. Ahora vamos a ver un minutito, por favor, un minutito, quiero ver si es que... Ya está. Sino que el cuadradito este del Teams se me mete en la imagen y dificulta. Al menos yo pienso que ustedes también lo están viendo. No sé si ven el cuadradito este del Teams o están viendo la pantalla pura. Pero tapan algunas veces. Entonces, en rayos X se trabaja en base a densidades. En rayos X, al decir rayos X, estoy hablando tanto de rayos X como de tomografía, porque la tomografía también emite rayos X. Pero en la tomografía podemos medir esa densidad. En la radiografía no la medimos. Entonces, solamente vamos a ver el color de esa densidad, nada más. Entonces, cuando una densidad es una densidad de aire, nos va a dar un color negro. Por ejemplo, acá los pulmones son aire, entonces nos va a dar un color negro. Ese color negro se llama radiolúcido. Existe también un color blanco, que es un color radiopaco. Todo lo que es blanco se llama radiopaco. Pero ese radiopaco tiene también diferentes densidades. No es lo mismo la radiopacidad de un hueso como la radiopacidad de por ejemplo, acá que tiene su arete metálico, o la radiopacidad del agua, que también nos da radiopaco, o la radiopacidad de la grasa. Son diferentes tonos de blanco. Por eso es que le llamamos
densidad grasa, es un poquito más gris, ya no es tan blanco. Por ejemplo, acá, densidad grasa es aquí el tejido subcutáneo. Tenemos densidad de partes blandas. Aquí el corazón es un radiopaco un poquito más blanco, más denso. Radiopacidad de densidad cálcica. También es blanco, pero es un blanco un poco más denso que y radiopacidad de densidad metal, que es lo más denso que podemos encontrar. Entonces, pero acá, para que no se confundan, nuestro lenguaje es radio opaco, lo blanco, radio lúcido, lo negro. Entonces, acá estamos viendo esa terminología. Radio opaco, todo lo blanco. Este es el corazón, la silueta cardíaca es radio opaca. Acá hay un quiste radio opaco. La parte ósea radio opaca. Aquí las costillas radio opacas. Los diafragmas radio opaco. Ese es el término que utilizamos en rayos X. Y radio lúcido viene a ser lo negrito, el color negro. Entonces, esto es radio lúcido. Los pulmones, porque tienen aire, es radio lúcido. Ese es el lenguaje que van a utilizar durante toda su carrera. Otra cosa que van a escuchar hablar ustedes es placa penetrada. ¿Qué es una placa penetrada? La placa penetrada es una placa que está oscura. Es una placa que se ve negra, todo se ve un poco más negro. ¿Por qué? Porque se le ha aplicado mucho kilovoltaje, o sea, mucha radiación. Una placa blanda significa que es una placa más bien que se ve todo blanco. Esto es por falta de radiación, o sea, se está viendo más el tejido blando que la radiación. Entonces, a veces van a ustedes a ver en su informe que dice placa blanda, o sea, que es toda una placa que se ve mucho más blanco de lo que debería ver. Hay digamos, especificaciones para ver cuando una placa está blanda y cuando una placa está muy penetrada. Vamos a irlo viendo conforme vayamos avanzando en el curso esto. Entonces, hemos visto los rayos X, ahora vamos a ver la tomografía. La tomografía aparece no hace mucho, será unos 20 años atrás. Antes de ella aparece la ecografía, pero la tomografía no se basa también en rayos X. Esta tomografía fue, digamos, inventada por el doctor Gottfried Hansfield. Entonces, acá también se utiliza rayos X, pero este tubo esta es la máquina de un tomógrafo, bueno, es un poquito antiguo, y esta es la mesa basculante donde el paciente va entrando dentro de este tomógrafo. Este tubo se llama gantry. Dentro de esto, en el mismo gantry, hay detectores, múltiples detectores, digamos, múltiples puntos de donde va a salir los rayos X, que pueden salir en diferentes posiciones, en diferentes, sí, pongámosle, posiciones. Entonces, estos rayos X son rayos finos que van a salir de estos detectores. Van a salir de estos rayos X, de estos tubos, pequeños tubos de rayos X, van a ir saliendo y van a ser recibidos por los detectores que se encuentran en esta zona. Y de ahí la imagen es pasada al paciente. Entonces, este detector tiene la ventaja de que detecta el color y le da un valor en unidades Hansfield. ¿Para qué? Para que en la computadora se pueda visualizar, medir las unidades Hansfield. Entonces, en la tomografía sí es importante el uso de unidades Hansfield, o sea, de medir las densidades. ¿Por qué? Porque un mismo color, una masa que es blanca, en caso de la tomografía al blanco le llamamos hiperdenso. Todo lo que es blanco es hiperdenso. Todo lo que es negrito es hipodenso.
Entonces, hay múltiples estructuras, como hemos visto, el agua, la grasa, el calcio, el metal, que pueden ser blancos, pueden ser hiperdensos. Son muy semejantes la imagen. Entonces, necesitamos medirle su densidad, las unidades Fahrenheit, para saber qué es. ¿Cómo nosotros utilizamos? ¿Cómo vamos a medir estas unidades Fahrenheit? Les voy a decir de una forma fácil, rápida, y en la práctica lo van a seguro a practicar ustedes más. Las unidades Fahrenheit toman de base la densidad del agua. La densidad del agua de un tejido es 0. Entonces, todo lo que se acerca al 0, vamos a poner que sea un quiste. Un quiste tiene 10 unidades Fahrenheit, 5 unidades Fahrenheit, 12 unidades Fahrenheit, más cerca al 0. Encima de lo que es agua, acá se encuentra lo más alto en la escala de densidades, viene a estar dado por el hueso. El hueso es su densidad promedio es de 1000 unidades Fahrenheit. Esa es la densidad promedio. Se puede considerar hueso desde 800 hasta 2000, hasta 1000, 1500, todavía es hueso. Entonces, si yo veo una imagen radiopaca, tengo que medir a ver si esa densidad es hueso. Entonces ya tenemos el 0, el agua. Lo que le sigue, lo más alto en nuestro cuerpo es 1000, que es el calcio. ¿Qué es lo menos denso en nuestro cuerpo? El aire. El aire tiene menos 1000. Entonces, ya hemos visto los dos extremos, más 1000, menos 1000. Ahora, todo lo que está por debajo del 0 tiene signo negativo. Entonces, el calcio, los huesos, tienen más 1000, signo positivo. Y la grasa y el aire tienen signo negativo. O sea, si yo veo una imagen que tiene menos 100, tengo que pensar que es grasa, porque el aire es menos denso, el aire es menos 1000 aproximadamente. Entonces, así es como yo puedo medir estas unidades Fahrenheit. Poco a poco van a ir ustedes aprendiendo esto, en la práctica les van a enseñar mejor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta tomografía? La tomografía nos da múltiples cortes, ya no es un solo plano como era en rayos X, o 2 planos, en frontal y lateral. No, acá no. La tomografía nos va a permitir ver múltiples planos separados de aproximadamente 1 centímetro a medio centímetro, dependiendo del equipo. O sea, entre todo nuestro cuerpo cortado cada medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro. Mira la cantidad de radiación que recibe ese paciente. Entonces nos va a permitir hacer cortes axiales, sagitales, coronales. O sea, acá tenemos, me da miedo de... Acá tenemos, por ejemplo, un corte axial de un abdomen, un corte en sagital, un corte en coronal del abdomen. Y también nos va a permitir esos cortes que estamos viendo, este es axial, nos va a permitir hacer reconstrucciones tridimensionales como lo que estamos viendo acá. Esto es una reconstrucción tridimensional del sistema arterial de nuestro cuerpo. Tiene también la ventaja que tiene una gran resolución y una gran claridad, ya que no se superponen los órganos. Acá podemos definir de dónde viene cada patología. Es rápido, un examen rápido, que en 20 minutos ya está hecho el examen, ya vieron qué cosa es lo que uno tiene. Y sabiendo anatomía, es fácil de interpretar. ¿Cuáles son las desventajas? Que no nos sirven mucho para lo que es tejido blando. Otra de las cosas es que
Otra desventaja es la exposición a radiaciones. No se olviden que la radiación es acumulativa. Entonces, si un paciente tiene, vamos a poner un cáncer y hay que hacerle su control cada 3 meses, cada 6 meses, una tomografía. Imagínense la cantidad de radiación que va a recibir en el transcurso de todo su tratamiento. Otra desventaja es que requiere administración de contraste, pero este contraste es un contraste iodado. El contraste iodado puede tener reacciones alérgicas. Otra de las ventajas es que los cuerpos, sobre todo los materiales de tipo metálico que tengamos en nuestro cuerpo, va a interferir, o sea, va a dar una sombra, es una sombra brillosa, blanca, que te tapa todo lo que uno desea ver, que vamos a irlo viendo poco a poco. Entonces, las prótesis, todo lo que sea metal, me va a impedir ver la imagen. Entonces, ¿qué terminología vamos a estudiar acá? Acá hablamos 2 términos que se utilizan. Y hemos visto en los rayos X, radio opaco, radio lúcido. Acá vamos a hablar de densidades. Por lo tanto, hiperdenso es todo lo que es blanco. Por ejemplo, acá las costillas son hiperdensas. Los vasos también son hiperdensos. La columna es hiperdensa. Estos vasos son con contrastes y son hiperdensos. Hipodenso es todo lo que es oscuro. Pongamos acá el derrame es hipodenso. El músculo es hipodenso. Entonces, todo eso me va a poder dar un color oscuro. Otra de las cosas que van a escuchar ustedes es la captación del contraste. ¿Qué significa captación del contraste? Que el paciente o la patología del paciente se enciende, se pinta de blanco cuando se le aplica sustancia de contraste. Entonces, estos son los cortes que podemos realizar. Un corte axial, que es el que están viendo acá, un corte sagital y un corte es un corte coronal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Les aviso, chicos, que esta es una clase un poquito pesada porque es física. Así que no vayan a pensar que todas las clases van a ser así. Las clases van a ser muy interesantes porque vamos a ver casos clínicos. Ahora nomás esta primera clase sí es un poquito feíta, por el mismo hecho de que es física. Es parte, más que nada, para tecnólogos médicos, ¿no? Pero necesitan saber ustedes. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Con decirles que hasta a mí me aburre dictar esta clase. Pero bueno, hay necesidad de hacerlo porque tenemos que tener conocimiento de esto. No, doctora, Ya, listo. Están jovencitos, pues con todas las ganas de aprender. Y Villarreal, realmente, ustedes son alumnos de sacarse el sombrero, chicos. A pesar de que a veces no tienen las condiciones económicas que tienen los alumnos de otras universidades, es maravilloso enseñarles a ustedes. Cuando yo tenía las clases presenciales, la atención que prestaban era increíble, las preguntas que hacían era increíble. Mientras los otros grababan con su laptop, ustedes estaban tomando nota, pero tomaban nota todo. Entonces, me encanta realmente enseñarles a ustedes. Yo soy de Villarreal también. Me encanta enseñarles porque, como les digo, les veo tanta intención, tantas ansias de aprender,
que no lo veo en ninguna universidad que yo enseño en todas, bueno, excepto San Marcos, ¿no? Pero después todas enseño. Y a ningún alumno veo como los de Villarreal. Pero, como les decía, eso no se refleja lamentablemente en el ranking por un grupo de alumnos, que todavía a veces no se entiende que tal vez su vocación no sea la de ser médicos, no sea otra cosa, pero por X motivo han entrado a medicina. Y eso está habido siempre. Ahora hay menos, pero siempre ha habido. Ahora estamos tratando de ajustarles un poquito, de darles mejor, controlarlos mejor, para que realmente los alumnos que saben, que son la gran mayoría, vean pues que no hay diferencia, digamos, hay diferencia entre el que estudian y no estudian. A mí me daba cólera cuando yo era alumna. Yo veía, había compañeros que yo me mataba estudiando y un montón nos matábamos estudiando, ellos no estudiaban nada. Y al final, al siguiente año, los encontrabas igualito. Salías que estaba jalado y al siguiente año estaban ahí, no habían ya pasado igualito que tú, hasta con mejores notas que uno. Entonces, eso yo sé. 20. ¿Ya? Entonces, a ver, entonces ya un poquito antes descansábamos a el método de la ecografía. La ecografía es un método diagnóstico el cual utiliza ondas de sonido. Acá ya no se utiliza rayos X, se utiliza sonido. Esto es una ecografía con un transductor lineal de la mama. Acá están viendo la piel, el tejido subcutáneo, toda esta parte, y esto de acá es la parte de la mama, de la glándula mamaria, el tejido de sostén, y estos son las glándulas mamarias. Poco a poco van a ir reconociendo imágenes. Lo que están viendo acá es un quiste en la mama. Vamos a ver la ecografía. Entonces, la ecografía se basa en sonido. Sonido que es emitido a través de, o sea, que es emitido y transmitido a través de este elemento que hay en este ecógrafo que se llama transductores. Esto es un equipo de rayos de ecografía grande, porque hay pequeños, donde acá está el monitor, este es el panel de control donde están todos los botones para hacer las funciones. En esta misma computadora, en este mismo panel, se procesan las imágenes para que nuevamente pasen a escala de grises en el monitor. Aquí tenemos un equipo para grabar el video y este es un equipo para imprimir las fotos. Y estos son 3 transductores, cada uno diferente frecuencia para diferente estudio de los diferentes órganos. Entonces, la ecografía aparece en la medicina en el año 1972. ¿En qué se basa? Esto lo leen ustedes y se lo vamos a poner acá. Este es el transductor. Estos son diferentes transductores. Este es un transductor de tipo endocavitario que lo utilizamos para lo que es transvaginal y se utiliza para endorrectal. Esto de acá es un transductor, es romboidal, miren la forma que tiene, un romboidal, y sirve para estudios de abdomen. Y esto de acá es un transductor lineal que nos sirve para partes blandas, todo lo que es superficial, para testículos, mama, hacer estudios Doppler. Es de muy buena resolución, pero de poca profundidad. Tiene 3 centímetros de profundidad, pero esos 3 centímetros nos da hasta nervios, hasta ligamentos, podemos visualizar. Este de aquí es de baja resolución, pero muy gran profundidad.
podemos ver hasta 30 centímetros de profundidad, por lo cual podemos verlos para abdomen. Y el de aquí es un transductor que tiene entre una mediana resolución entre 10, aproximadamente 10 MHz. Entonces, en este transductor existen unos cristales de cuarzo. Estos cristales emiten sonido. Esos cristales, el haz de sonido sale del transductor de esos cristales, sale y en muchas veces atraviesa el cuerpo, en otras veces refleja el sonido dependiendo del grosor del órgano. En órganos blandos pasa muy bien. En órganos duros o en zonas duras, por ejemplo, las calcificaciones se reflejan nuevamente, vuelven nuevamente. Pero aún así pase, de todas maneras, la imagen regresa y es captado nuevamente por el transductor y de ahí es enviado al equipo para que pueda transformarse en escala de grises. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este test? Primero, no utiliza radiación. Segundo, que es fácil acceso, en cualquier lado van a encontrar un ecógrafo. Es barato también, no es muy caro. Tiene una gran resolución para tejidos blandos, lo que no lo tenía otro método diagnóstico. Podemos ver imágenes de pequeña dimensión. Se puede ver también como si fuera un cine, la imagen en ese momento, lo que se esté, digamos, visualizando. Tiene la ventaja también de avances que se han hecho, como son el flujo para la evaluación de los vasos sanguíneos, las reconstrucciones 3, 4, 5D y exámenes endocavitarios para poder evaluar los órganos que a veces son difíciles, ¿no? Entonces, ¿las desventajas cuáles son? Las desventajas son que no atraviese el aire en el hueso. Esto está mal, esto no, estaba equivocado acá al poner, esto no lo consideren, por favor. Lo voy a retirar, dije la vez pasada y me he olvidado de retirar. Esto no, ¿ya? Entonces, no atraviesa el aire y no atraviesa el hueso. Entonces, el aire es enemigo de la ecografía. Por eso que pacientes con gases es bien difícil hacer la ecografía. Es la obesidad también. Otro de los enemigos de la ecografía es la grasa. Paciente que tiene abdomen, tiene barriguita o está gordo, Dios mío, es mejor persinarse antes de hacer. Cuando veía entrar a un gordo, ay, Dios mío, ¿qué habré hecho? Porque no se ve. La grasa tapa. Otra de las cosas es que es operador dependiente. Esto es importante, porque ahora con las leyes de los trabajos de los otros colegios profesionales, ahora lo hacen tecnólogos médicos, hacen enfermeras, hacen bioquímicos, hacen, bueno, tecnólogos médicos. Y no es porque ellos no puedan aprender lo que uno ha aprendido. El problema es de que todos los métodos diagnósticos son una unidad clínica. Entonces, si lamentablemente el tecnólogo médico va a proponer esa especialidad, no tiene la capacitación de todos los años que uno lleva como médico de cuadro clínico, de semiología, porque cuando uno está con el paciente le pregunta, señor, ¿qué le duele? ¿Dónde le duele? ¿Cómo es el dolor? ¿Cómo empezó la enfermedad? Y lo une con lo que uno ve. Pero si no tienes la capacidad para eso, ver imágenes es como tomar fotos. Y ustedes saben que la foto no siempre es lo que representa, porque es un momento simplemente. Hay cosas que se pueden pasar. Entonces necesitamos unidad clínica. Ese es el problema de la ecografía, es operador dependiente. Es equipo dependiente también. Necesitan un buen equipo. Si su equipo es antiguo,
¿Y qué es lo que pasa en esos centros de la Avenida Grau, por ejemplo, que te dicen consulta y ecografía por 8 soles? Imagínense. Ni siquiera el gasfitero, y no es por menospreciar, al gasfitero le ofreces 8 soles por cambiarte un callo y te lo tira en la cabeza. Aquí con 8 soles, ¿cuánto le darán al médico que hace? 50 centavos. Entonces, es equipo dependiente. Es ético dependiente también, esa es otra desventaja. Yo he visto pacientes, he tenido pacientes en que el médico les ha dicho, señora, usted tiene un embarazo, está embarazada de 5 semanas, 6 semanas. Si usted quiere, yo le hago ahorita un aborto, se lo hago ahorita, pero son 500 soles de esa época, ahora debe estar mucho más, ¿no? 500 soles. Y la paciente no había llevado la platita. Y el esposo, que bueno, un poco más vivo, cuando la señora llegó a la casa y le dijo, estoy embarazada, me han cobrado 500 soles, el esposo le dijo, mejor vamos a otro lado, de repente se han equivocado, y realmente no estaba embarazada la señora. Ni siquiera había un signo para decir, está de repente embarazada. No, seguro, no estaba embarazada. Entonces es ético dependiente. Eso es por contarles una historia. Uy, tengo tantas historias para contarles de esto ético dependiente. Otra, así, rapidita les cuento. Una vez trabajamos muchos años en un consultorio para otro médico radiólogo. Y me dice el médico radiólogo, bueno, va a venir un paciente, yo no lo voy a poder atender, va a venir un paciente, atiéndelo tú, y por favor, ponle que su feto ha fallecido. Ya, doctor, le digo yo, pensando que el feto realmente había fallecido. Cuando le hago la ecografía, el fetito estaba bien. Cuando averiguo qué cosa era un jefe que tenía su secretaria. Y su secretaria, pues su amante. Y la amante salía cada rato gestando para poderlo agarrar al jefe. Y el jefe se dio cuenta y ya creo que era la 4ª vez que le traía al médico que era el dueño del consultorio, le traía y él pues le ponía que el feto había muerto. Entonces le hacían su legrado. Ya tenía contacto con el del otro piso, del tercer piso, donde estaba el ginecólogo que era así el legrado. Entonces todo quedaba ahí. Eso es ético dependiente. Esa es la desventaja de la ecografía. Entonces vamos a ver ahora qué imagen utilizamos en una ecografía, qué lenguaje. Esta es una vesícula biliar que contiene bilis, por lo tanto la bilis se ve negrita, anecoica. Esto de acá son cálculos. Entonces cuando nosotros vemos una imagen hiperrefringente, o sea, acá nuestro lenguaje es hiperrefringente o hiperecoico, que es lo mismo, con lo es blanco intenso, blanco en general, ¿no? Hipoecoico es todo lo que es gris, por ejemplo acá, el hígado es hipoecoico. Anecoico se le llama a lo que es agua, lo que es completamente negrito, que solamente es el agua, ya sea de una vesícula, de la vejiga, de una citis, de un derrame pleural. El agua es anecoico. Bueno, se utiliza también isoecoico, que significa del mismo color, una lesión del mismo color del tejido que se está adyacente, ¿no? En caso del hígado, una lesión del mismo color del hígado. Entonces, hiperecoico, blanco. Hipoecoico, gris. Anecoico, negro. Otra de las cosas que van a utilizar ustedes es, siempre que un tejido es líquido, que se llama anecoico, o ecolúcido le llaman también a veces, este anecoico, todo lo que es líquido me da una sombra blanca atrás. Eso se llama refuerzo posterior. Esa sombra blanca que me da. En cambio, cuando es calcio, la sombra que me da es una sombra negra, como están viendo aquí.
Eso se llama sombra acústica posterior. Y eso lo vamos a ver en los cálculos. La ecografía también tiene la ventaja, la ecografía tiene la ventaja que tiene el 2D, el 3D, el 4D, el 5D. Este era un video que cuando lo proyecto yo sola sale, y ahora que lo quiero proyectar no. Ustedes han visto ahí cómo se hace la ecografía, una ecografía 4D, y la 5D todavía es mejor. Bueno, este es un método, la elastografía, que pertenece a la ecografía. Es un método nuevo que ha salido recién hace unos 5 años atrás, el cual aporta a la ecografía poder evaluar la elasticidad de los tejidos. Aporta poder evaluar la elasticidad de los tejidos. Ayuda a determinar la rigidez de los órganos. Entonces, ¿qué hace? El equipo será un equipo especial que tenga elastografía. No todos los ecógrafos tienen elastografía. Esta elastografía envía vibraciones de baja frecuencia, las cuales pasan a través de los órganos. Estas vibraciones hacen que la computadora vuelva nuevamente, el sonido regrese a la computadora, pero creando un mapa visual que me va a permitir no solamente ya ver el tono de grises, sino también la rigidez o la elasticidad de un tejido. Entonces, esto es importante para cuando se hace estudios, por ejemplo, de hígado, estudios para diferentes órganos que se pueden. En hígado, por ejemplo, es útil para ver las fibrosis, la cirrosis hepática. En mama, próstata, testículos, me sirve para poder evaluarle una masa y ver si esa masa es dura o es blanda. Las masas blandas son benignas y las masas duras son malignas. Para ver también, por ejemplo, un riñón, si tenemos un riñón que está comprometiendo, se está haciéndose una insuficiencia renal crónica y se está, digamos, reduciendo el tamaño, ver el grado de fibrosis que tiene. Entonces, el equipo me va a dar esta tabla, esta clasificación de las lesiones, en las cuales voy a poder ver, en colores rojo, verde, azul, de acuerdo a la elasticidad de un tejido. Entonces acá estoy viendo, miren, un nódulo, acá veo un nódulo. Esta es la glándula parótida, y el cual me va a poder dar, de acuerdo al color, la elasticidad de este tejido, de la zona, para ver qué dureza tienen estos tejidos y poder clasificar de acuerdo a la patología que yo quiero ver. Otro de los métodos que más o menos debe tener aproximadamente unos 15 años o 10 años, que es la resonancia magnética nuclear, llamada ahora solamente resonancia magnética. No, para abreviar, todo se acorta actualmente. Esta resonancia magnética también sigue en evolución constante. Cada año salen cosas nuevas y técnicas nuevas y aportes nuevos para el diagnóstico. Esta fue inventada en el año 1971 por un médico estadounidense, Raymond Damian.
Y en el año 77 se realizó la primera exploración para el diagnóstico de cáncer. Es una herramienta muy valiosa porque tiene muchas ventajas. Esta resonancia magnética no emite ondas de sonido. Esta resonancia magnética tiene la función de esto, o sea, la física de esto, es debido a las ondas electromagnéticas que hacen interacción con los electrodos de los átomos, pero con los átomos de hidrógeno que tengan los órganos. Es por eso que esos átomos de hidrógeno se obtiene de las señales que provoca el núcleo del átomo de hidrógeno, emite el núcleo del átomo de hidrógeno y es captado en la resonancia magnética. Este es el equipo de resonancia magnética en el cual este se llama un resonador. Si anteriormente esta parte se llamaba gantry en el tomógrafo, acá se llama este resonador, esto se llama, acá se llama magnetón. ¿Están escuchando bien, chicos? Tengo miedo que se me desconecte, a veces se desconecta el cable de red. Bien, doctora. Sí, doctora, se le escucha bien. Doctora. Entonces, este es el gantry. En este gantry, este es como un imán gigante. Tengamos acá un imán gigante, el cual emite ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas van a atravesar a la persona, van a chocar con la persona y con los átomos de hidrógeno, sobre todo los átomos de hidrógeno de los tejidos que tengan agua y que tengan grasa. Entonces, estos átomos de hidrógeno, ¿qué va a pasar con los átomos de hidrógeno? Es como que nosotros, cada uno de nosotros, pongamos que María sea un átomo de hidrógeno del hígado, Paula sea del vaso, yo sea de un tumor, Pedro sea del músculo que está ahí, ¿no? Cada uno tiene diferentes átomos de hidrógeno y diferente grasa en su composición. O sea, diferentes átomos de hidrógeno del agua y de la grasa, cada uno de nosotros. Entonces llega la onda electromagnética y ¿qué sucede? Estamos en el salón toditos atendiendo la clase bien sentaditos y en eso del techo cae una pelota de fútbol, vamos a poner, ¿no? Cae con fuerza porque la han tirado con fuerza y cada uno de nosotros se va a alterar con ese golpe que ha sentido porque estábamos atentos mirando la clase. Entonces cada uno de nosotros se va a desordenar, va a salir corriendo. Uno va a salir de acá una cuadra, el otro sale a la puerta, el otro solamente se para. Cada uno de nosotros va a actuar diferente ante el golpe de esa pelota que fue en la onda que emitió el magnetón. O sea, onda electromagnética ha hecho que cada uno de nosotros, que somos diferentes órganos, diferente composición de grasa y agua, corramos diferente, nos movamos diferente. Entonces, cuando nosotros ya nos hemos relajado, es así el periodo de excitación, nos hemos excitado cuando ha caído esa pelota, de pronto ya nos dimos cuenta y regresamos a nuestro sitio. Oh, la clase está interesante, regresamos. Regresamos y nos vamos, primero van a regresar los menos miedosos, los que estaban en la puerta. Cada uno va a regresar de acuerdo a su naturaleza. Entonces, el átomo de hidrógeno, el magnetón, la pelota que cayó, va a hacer que muchos de nosotros giren en forma recta. Algunos correremos en el salón como un trompito, ¿no es cierto? Otros no, otros se van a ir más lejos, es lo que se llama la precesión. O sea, son diferentes movimientos. Unos se quedan ahí, otros se salen. Esos son los movimientos que hacen los átomos de hidrógeno. Cada uno de diferente, de acuerdo a la carga eléctrica que tengamos por la grasa o por la... Entonces, después de eso, ¿qué va a pasar? Ya nos vamos a ir cada uno volviendo a nuestro sitio.
Nos vamos a ir alineando en una diferente posición. Vamos a irnos sentando, de acuerdo, vamos entrando y nos vamos acomodando nuevamente. Entonces, ese acomodo es lo que nos va a dar los colores que se va a presentar, de acuerdo a qué cosa ha hecho ese onda electromagnética en nosotros. Entonces, unos se van a acomodar en forma longitudinal y están relajados, el otro se acomoda en forma transversal, también están relajados. Entonces, eso significa el tiempo de relajación. Tiempo de relajación longitudinal, que es el T1, y el tiempo de longitudinación transversal, que es el T2. Esos son los tiempos de relajación. Pues ustedes van a escuchar mucho T1 y T2. Esa es la base de la resonancia magnética. Así de simple. Es bien complicada cuando ustedes la leen en los libros. Se dice que, miren, nosotros somos radiólogos de 30 años, que todavía ni siquiera los tecnólogos médicos capacitados logran entender al 100%, porque esto es más tema de física. Es más física que lo que es la parte de nosotros que somos médicos, ¿no? Pero en base es eso. Entonces, en el tiempo de relajación de T1, los tejidos que tengan agua van a aparecer negros y la grasa se va a ver, los tejidos de la grasa se van a ver brillantes. En cambio, en el tiempo de relajación de T2, el agua, los tejidos que tengan agua van a aparecer blancos y la grasa la grasa y la corteza del hueso, o sea, el hueso se va a ver negro. Eso vamos a irlo viendo poco a poco. Esta resonancia magnética también tiene dos secuencias. La secuencia de Stirr, en la cual se suprime la grasa. O sea, yo veo una lesión y le pongo secuencia de Stirr. Entonces, si esa lesión tiene grasa, se va a desaparecer. Si no tiene grasa, va a permanecer. Y la secuencia de Fly es cuando yo saco todos los tejidos que tengan agua. Entonces, le hago secuencia de Fly o con sustracción de agua, y si yo veo un quiste y cuando le pongo el Fly desaparece, es un quiste. En la tomografía yo podía medir. Acá no puedo medir. Pero ¿qué hago entonces para medir si esto se basa en el agua y la grasa? Saco grasa y ya sé que si saco grasa, entonces todo lo que queda ahí en esa imagen no es grasa. Igualito saco agua. Entonces, en eso se basa. La sustancia que yo utilizo es el gadolinio. Entonces, acá voy a hablar cuáles son, digamos, el término que yo voy a utilizar. Acá voy a hablar de dos términos. Voy a hablar de hiperintenso, todo lo que es blanco. Hipointenso, todo lo que es negro. O sea, todo lo que yo vea negro le voy a llamar hipointenso. Y todo lo que es blanco lo voy a llamar hipertenso. El aire no cambia. El aire siempre es negro en todos. En todas las potencias, en T1, en T2, en Stirr, en todo, el aire es negro. El aire no se mete acá. Acá solamente se mete la grasa y el agua, nada más. Entonces, la sustancia que utilizo es el gadolinio. Entonces, acá está el T1, acá está el T2, donde los líquidos acá son negros. Acá es el T1, donde los líquidos, o sea, el líquido cefalorraquídeo es negro. El T2, donde el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, o sea, se ve hiperintenso. Y el Fly es la secuencia donde yo sustraigo todo lo que tenga agua. Una lesión que tenga agua va a ir desapareciendo. Supresión grasa, también la secuencia de supresión grasa. Tengo una lesión, le suprimo la grasa, le saco la grasa, por ejemplo acá miren, esta es la grasa del hombro, esta es una resonancia del hombro, la grasa acá la veo brillante, suprimo la grasa y acá la grasa se cambia, se vuelve hipodensa, ¿no? Se desaparece la brillantez, cambia, se modifica la grasa. En cambio lo que es agua permanece igual, como aquí, por ejemplo esto, miren, y aquí permanece igual, no varía. Entonces, así sé yo el contenido de grasa y también puedo dar el diagnóstico. Entonces, la resonancia magnética me puede hacer cortes pequeños, puede también hacer cortes sagital, coronal.
en axial, pero tiene una ventaja, que tiene una gran resolución para ver todo lo que es tejido blando. Por lo tanto, entonces se utiliza donde yo quiera evaluar tejido blando. Lo que no puedo hacer mucho con la tomografía no me sirve mucho para tejido blando. Entonces también evalúa las características bioquímicas de las lesiones. Tiene programas para poder ver yo una masa o algo que yo encuentro, qué bioquímica tiene. Por ejemplo, cuando se eleva mucho la colina, que es un transmisor, un neurotransmisor, cuando se eleva mucho la colina, me indica que una lesión cuando tenga elevada la colina es cáncer. Entonces, si a veces yo no puedo encontrar qué lesión es, le mido, hago espectrometría, es medir estas características bioquímicas y me va a poder dar si esto es benigno o es maligno. Entonces, esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas es que no se utiliza rayos X, por lo tanto, es más inocuo. Lo puedo utilizar en pacientes que han tenido, por ejemplo, que estén embarazadas, en pacientes que tengan alergia al yodo. No daña. La radiación, no existe radiación. ¿Cuál es la desventaja? Su costo. Es un método caro. Todavía es caro. Es un método que no está accesible, no en todos los lados hay. La densitometría ósea es otro método diagnóstico que se utiliza más que nada para poder ver la densidad de los huesos. Me sirve para diagnóstico de osteoporosis. Ustedes saben que es una patología de salud pública la osteoporosis. ¿Por qué? Porque una caída ya te trae que la persona empiece ya es el principio del fin, que será de acá a muchos años, pero ya es el principio. Entonces, la densitometría ósea utiliza una radiación muy, muy, muy bajísima, tan baja que ni siquiera necesita el tecnólogo médico que tome el examen, ni siquiera necesita medidas de radioprotección, porque es muy bajísima. Entonces, aquí la paciente se echa en la camilla y por aquí sale la cantidad. Es tan mínima de rayos X que solamente me sirve para contabilizar la densidad del hueso. ¿Cómo lo contabilizo? Con estas tablas. Acá hay no sé si me está saliendo acá lo que dice reunión, no sé si ustedes lo ven eso, esto negrito. ¿Les impide acá la visualización? No, doctora, se puede observar bien. Ya, entonces acá estamos viendo la medida de una cadera y acá al costado, yo no lo veo porque está tapado, como les digo, con esta imagen, acá una medida en colores que nos da las medidas de cuánto es el score Otro de los equipos es la medicina nuclear. Todavía se sigue en uso, pero mencionan que de acá a unos 10 años ya no va a existir, porque está siendo reemplazada por los otros órganos. Esta imagen, este diagnóstico, es una especialidad que, bueno, no lo manejamos los médicos radiólogos, lo maneja el médico nuclear. Esta es una especialidad en la cual se utiliza radiofármacos que son radiactivos, que el paciente lo ingiere o se le pone por vía endovenosa. Entonces, este radiofármaco es captado por un órgano. Cada digamos, diferente tipo de radiofármaco es captado por un órgano diferente. Por ejemplo, el tecnecio es captado por la tiroides, ¿no? Y así existen radiotrazadores diferentes que lo captan diferentes órganos. Entonces, me va a poder evaluar la función de ese órgano. Puedo ver función, puedo ver dónde tengo zonas calientes, que significan inflamación, dónde tengo zonas frías, que significan cáncer. Entonces, el paciente toma la sustancia de contrastes, toma un jugo radiactivo y un jugo radiactivo que es captado, vamos a poner pongamos que acá la próstata. Entonces, de ahí sale la radiación que es captada por la cámara gamma y transformada en imágenes.
Entonces, más que nada me sirve para análisis de las funciones, por ejemplo, función renal, perfusión cardíaca, problemas de ventilación, falta de función de la vesícula biliar, quiero ver si está funcionando o no. Estudios de fracturas, infecciones, artritis, tumores, esto sí está dejando cada vez más de lado por los otros métodos. Estadio de extensión de tumores también está siendo dejado de lado. Sangrados ocultos, localización de infecciones, a veces hay infecciones que no se pueden ver con los otros métodos. Tiene marcadores de infección altos y no se encuentra, entonces en este caso se le puede tomar una gammagrafía. Estudios de función tiroidea. Pero cada vez está siendo dejado de lado, este examen no está siendo tan utilizado. Y por último, el PET scan. Con esto acabo. El PET scan es un método que combina la medicina nuclear con la tomografía. Es un método, esto se llama el ciclotrón, así se llama esto. El ciclotrón emite radiación, porque es como un tomógrafo, pero también al paciente se le da radiotrazadores, los cuales son analizados mediante tomografía por las diferentes partes del cuerpo. Entonces, ¿para qué me sirve? Este método, el PET scan, está siendo muy utilizado para lo que es diagnóstico de cánceres ocultos, para seguimiento de pacientes a los cuales ya se ha terminado el tratamiento. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Mi mamita falleció hace un par de meses y ella tenía cáncer de pulmón. La tomografía salió completamente normal, pero el marcador tumoral se le había elevado un poquito. Entonces le digo al doctor, por favor, pídale un PET scan, que es carísimo. Le pidió un PET scan. Y a pesar que la tomografía había salido normal, no había nada en la tomografía, cuando le pide un PET scan, se dan cuenta que había hecho metástasis a costillas. Y eso no había salido en la ecografía, en la tomografía, perdón. Entonces, es un método que para eso nos sirve, para seguimientos de cánceres, para ver si hay algunas células neoplásicas que están viajando por el torrente sanguíneo y anidándose en alguna zona que no las podamos nosotros ver con otros métodos diagnósticos. Entonces, ¿qué hace? Emplea radiofármacos, radiotrazadores que sirven, estos radiotrazadores son en base a glucosa. Es una glucosa radiactiva, el 18F, FDG, ese es el radiotrazador. ¿Qué cosa hacen las células neoplásicas? Las células neoplásicas tienen mucha avidez por el azúcar, entonces captan este radiotrazador. Entonces, al captar este radiotrazador, cuando son pasadas por este tomógrafo, se representan, se ven las células que están ahí, neoplásticas, que no las podemos ver con otros métodos diagnósticos. Aparte de eso, también estos radiotrazadores tienen, digamos, actividad, hay órganos como son, por ejemplo, como es el cerebro. Este cerebro tiene mucho que ver con el metabolismo de la glucosa y los aminoácidos, de los ácidos grasos. Entonces, para evaluar la función cerebral en casos de demencia, de Alzheimer, me es muy importante para que yo pueda ver si es que realmente ese cerebro está funcionando adecuadamente, que no me lo va a dar tampoco ni la tomografía ni la resonancia magnética. Por ejemplo, aquí, este paciente tiene un cáncer de riñón. Miren, este es un PET scan en la cual se ve que los riñones están comprometidos. Desde el momento que se pintan en este color rojo, significa que acá hay
está activo esta zona. Hay neoplasia en ambos riñones. El vaso también está captando contraste. Y miren aquí, hay un ganglio metastásico en la región inguinal del lado izquierdo. Entonces, para eso me sirve. De repente este ganglio no lo hemos visto. Desde el momento que ya tiene ganglio, a distancia larga ya es un estadio 4. Si yo solamente he visto en la ecografía o en la tomografía, he visto los riñones, que están en los riñones, y no he visto ganglios, estoy en un estadio 2. El tratamiento es completamente diferente. A veces ya se extirpa todo esto, como mi mamá que les digo, le sacaron el lóbulo y no había nada, estaba limpio, quedó todo limpio. Entonces no había nada en la tomografía, todo normal, y le sacan el PET y encuentran en costillas. Entonces, por eso nos sirve este método, es tan valioso actualmente para los procesos neoplásicos y también para complementar estudios de demencia, de Alzheimer, de funcionamiento. Creo que estas ya son las últimas. Bueno, chicos, ¿tienen preguntas? Es una clase, como les digo, un poquito que no es muy bonita, muy interesante para ustedes que van a ser médicos, ni para nosotros tampoco los radiólogos, pero necesario que sepan para ver con qué nos vamos a enfrentar durante toda nuestra carrera, al menos en el momento, ¿no? Después ya saldrán nuevos, que ya ustedes aprenderán nuevas cosas que irán viendo en el camino. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctora. Ya. Entonces váyanse a almorzar, por favor, cuídense del COVID, no se estén exponiendo y cada uno converse con sus docentes para llevar de la mejor manera. Nuevamente la bienvenida, es un gusto ser su docente y esperemos que vaya todo bien este curso, este ciclo. ¿Listo? Cuídense mucho, chicos. Doctora, A través de tu delegado, del delegado, voy a mandarles la clase. ok, doctora, gracias. ¿Ya? ¿O prefieren que lo cuelgue en el aula? En el Teams, sí. Ya. Voy a colgarlo en el Team entonces. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Nuevamente, doctora, cuídese. Muchas Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.